pero de vez en cuando hay que echar. Existen estas carreteras, al gravel hay que darle bola, y porque es una nueva disciplina y gusta, se vende y hay gente que hace y que se gasta dinero en ello. El Tour es una máquina de hacer dinero y ha visto ese filón y lo van a exprimir y lo van a hacer más a menudo. No te digo que cada año, pero lo de hoy ha sido bonito, ¿no? No ha habido cambios en la general, no. Pogačar y Vingegaard juntos, y me ha hecho gracia la declaración de Pogačar, decir, no, es que me tiene miedo, Vingegaard es que me tiene miedo. Digo, no, joder, como para no tenerte miedo, ¿qué quieres? Y Renko, sí. No te olvides de Renko, Juanma. Renko ha dicho... Benepul, que está ahí, claro, es que Renko hoy le podían haber eliminado de la claro. ecuación, porque hay un momento que ha tenido que poner pie a tierra a Renko, Arauz lo ha visto bien, y si llega a colaborar Pogačar y Visma, lo quitan del Tour, lo ha dicho Renko, ¿eh? Sí, y Benepul ha dicho esta tarde también, Juanma, literalmente que Vingegaard no ha tenido huevos a colaborar con ellos y que a veces en la carrera hay que tener huevos. O sea, que está la cosa calentita entre Pogačar, Vingegaard y Renko, que esto es la salsa del ciclismo y mola un montón. Total. Todo lo que queda por delante. Total, es muy buena noticia para el Tour, que estén a palos, ¿eh? Sí. Vamos. Hombre, y que llevemos una semana y que estén en menos de un minuto, casi. Sí. Los tres. Sí. Oh. Mañana descansas, Quique, disfrútalo. Gracias, lo haré, chao. Un abrazo. Pregunta para Joseba Larrañaga, que como saben ustedes ha estado participando mucho en el tertulión. ¿Te gustaría que España llegue a la tanda de penaltis ante Francia? Bye. Tiene eco la respuesta, ¿eh? Sí. Una respuesta absolutamente coral. Gonzalo Miró, ¿romperá Morata la sequía goleadora ante Francia? Me encantaría. Ojalá. Rubén Martín, ¿ves a Nico en el Barça el año que viene? Bye. Manolo Lama, ¿quién es el culpable del éxito de la selección? ¿Los jugadores o Luis de la Cope? Los jugadores y don Luis de la Cope. Mónica Marchante, ¿por qué se respira unión en esta plantilla y división en la última Eurocopa de España con Luis Enrique en el banquillo? Niego la mayor, no había división en la última Eurocopa. Santi Gañizares, ¿ha empeorado Unai Simón el juego con los pies? No, yo simplemente juego con un poquito de presión por eso de que lleva la camiseta de la selección, pero es el mismo de siempre. Roberto Palomar, ¿qué ausencia se notará más el martes? ¿Pedri o Carvajal? Creo que Carvajal esta vez. Ciro López, ¿ya tienes entradas para la presentación de Mbappé? Tengo 2 entradas, por si acaso pierdo una, he pedido otra entrada más. ¿Tienes la del año pasado? Al final, ¿qué día era? ¿El 15 o el 16? ¿Qué día es? El 16 martes. 16 martes, 16. Vale. Para una posible, claro, para no coincidir, supongo, con una posible fiesta de España si es que gana, supongo. O de Francia. O de Francia, claro. O de Francia. Pensaba que la pregunta iba a ser si ibas a celebrar los goles de Mbappé el martes y marcaba. No. Hombre. Voy con España. Yo siempre que juego a España voy con España. A pesar de... ¿De qué? ¿A pesar de qué? A pesar de qué, sí. Compañeros, mañana hablamos. Estaremos en Múnich ya con la selección. Hoy estamos aquí en la Selva Negra. Y con el Codillo. Y mañana Codillo con Lama. Con chucrut y cerveza. Sí. Mañana nos saltamos dieta y nos saltamos todo. Vamos a volver rodando al partidazo. Un abrazo a todos. Adiós. Un abrazo. Adiós. Un abrazo. Señoras, señores, hasta aquí tiempo de juego. Hasta aquí el tertulión. Mañana volvemos a las 11:30 en el partidazo, pero ya lo saben, desde las 3 de la tarde, especial Eurocopa con Corrochano. Ha sido un placer. Disfruten, descansen. Adiós. Juanma Castaño. Tiempo de juego. COPE. Estar informado. Hola, buenas noches y bienvenidos. Una semana que arranca el 8 de julio, que nos lleva hasta mitad de mes. En la realización de la Noche de Arjona está el gran Javier Campos. Te anticipo el contenido del programa, en unos minutos, empezando con el expediente de la Crónica Negra y con nuestra dama oscura, Mónica García. Muy buenas noches. Hola, Adolfo. El expediente que abrimos esta noche nos lleva directamente al Estados Unidos en blanco y negro de las películas. Quiero declarar la primera guerra de los Estados Unidos contra el crimen. Y quiero presentarles a uno de nuestros mejores hombres, el agente Melvin Purvis. El agente Purvis estará al mando de nuestra central de Chicago.
lugar donde se concentran los crímenes que están barriendo América. Su cometido, atrapar al enemigo público número 1, John Dillinger. Pues ese es el expediente que abrimos del enemigo número 1 de Estados Unidos en los años 30, John Dillinger, que era un atracador de bancos que incluso dejó alguna víctima mortal en su carrera criminal. Y a pesar de eso, se convirtió en todo un mito para los americanos. 1, 2, 3. Después de la Crónica Negra, el boletín de las 2, 1 en Canarias. Y luego nuestro especial, que esta noche Carmen roza entre lo real y la ficción. Buenas noches. Pues sí, Adolfo, mira, escucha esto. ¡Vamos, baja ya! ¡Ha vuelto, Fleet! Pocahontas, una película de Disney de hace casi 30 años, de mediados de los 90, que cuenta la historia de la hija del jefe de una tribu india que se enamora de un colono británico rubio, guapísimo. Pero bueno, que esto no es ficción, que la historia de Pocahontas es real. Y de eso va nuestro especial de esta noche, de personajes reales que podríamos pensar que son de ficción. Te avanzo solo un ejemplo más, el de Cinderella Man, un campeón de boxeo al que interpretó en el cine Russell Crowe. Qué bueno, qué ganas de oírlo. Querido Pedro González, ¿el porqué de las cosas? ¿A eso qué contestarías tú? Pues preguntas sencillas con respuestas difíciles. ¿O será al revés? Preguntas difíciles con respuestas... Se le inflan los carrillos de la cara. Efectivamente. Bueno, pero además de eso, en aquellos maravillosos años vamos a repasar los acontecimientos más importantes de 2010, entre los que destaca sin duda este... El gol de Iniesta que nos hizo ganar el Mundial fue el mejor acontecimiento del año. Hizo que esta canción de Shakira se convirtiera en canción del verano. En 2010 todos también estuvimos pendientes de 33 mineros. Ahí está, fuera de la cápsula. Estuvieron atrapados 69 días en la mina de San José, en Chile, y todos fueron rescatados con vida. La historia fue llevada años después al cine, pero el cine de 2010 nos dejó una gran película. Príncipe Alberto, Federico, Arturo, Jorge. ¿Qué tal, Bertie? Es El discurso del rey, ganó 4 Oscar de 12 nominaciones. Y en cuanto a la música de 2010, el tema del año fue este. Beyoncé ganó en 2010 con este tema el Grammy a la mejor canción del año. Qué bueno, vamos a ver quién nos acompaña esta noche. ¿Quién viene a visitarnos? Yolanda, buenas noches. Pues buenas noches, Adolfo. Nos visita uno de los grandes expertos del mundo en la Deep Web, esas páginas que los motores de búsqueda no pueden identificar. Con Eduardo Casas, autor de La Red Oscura y subinspector de la Policía Nacional, vamos a abrir el ordenador y a partir de las 3, las 2 en Canarias, vamos a intentar responder a preguntas como ¿cuáles son los riesgos que podemos encontrar en la Deep Web? Eso, como te digo, va a ser nada, en un ratito. Y a partir de ya, los oyentes pueden contactar con nosotros. En redes somos La Noche de Adolfo Arjona y también tenemos un número de WhatsApp, que no se olviden los oyentes. Pueden mandarnos una nota de voz al 650-564-504. El WhatsApp, no, el Memorias del programa... Es Andrés García. Buenas noches, Andrés. ¿Qué tal, Arjona? Muy buenas. Nuestro objetivo es poner a prueba la percepción del paso del tiempo en nuestros oyentes. Una semana como esta, pero del año pasado, pues se celebraba la segunda boda más importante del año, porque la primera fue la de nuestra compañera Carmen Cerván. Correcto. Exactamente, pues esa segunda boda era la de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Bueno, Tamara tuvo problemas con su vestido de boda. También le robaron las joyas con el marido. Con el marido también tuvo problemas, sí señor. Le robaron las joyas, pero al final se casó. Y un asunto que nos lleva... la contrató Pablo Motos. Algún día nos debería explicar Pablo Motos dónde reside la gracia. La tenía en nómina, creo yo, antes de la boda incluso. Y además, en el cine, se estrenaba la última de Misión Imposible. Su destino está escrito. ¿Escribimos también el tuyo? Si le pasa algo a cualquiera de ellos, no pararé hasta matarte. Eso sí está escrito. Bueno, Sentencia Mortal, parte 1. Tom Cruise volvía a protagonizarla. Por cierto, 600 millones de dólares se recaudaron. Ha sido la película de Misión Imposible que menos dinero ha obtenido, ha recaudado. Pues, lo dicho, Arjona, ¿tendrán los oyentes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o ha pasado lento? Me ponían las carnes y los pelos como espátulas, no como espátula. Cuando decía Carmen Cerván, se estrena Pocahontas en el año 90, hace más de 30 años. Es que han pasado más de 30 años desde el año 90. En fin, vamos a abrir el expediente. Vamos a abrir el expediente de la Crónica Negra. Madre mía.
marca negra. Expediente 22041. John Dillinger. Adiós, Jim. No lo consentiré, Blackie. No voy a dejarte morir. Conmutaré la condena. La tarde del 22 de julio de 1934, John Herbert Dillinger salía del Cine Biograph de Chicago, en el que acababa de ver la película Manhattan Melodrama, en compañía de dos amigas. ¿Crees que me harías un favor dejándome encerrado el resto de mi vida en una prisión? No, gracias. Vamos, señor. Lo que no podía imaginar el famoso atracador de bancos es que una de aquellas mujeres, inusualmente vestida de rojo, le había denunciado y vendido horas antes al FBI. ¿Quiénes salen? Yo, él, Polly Hamilton, una de mis chicas. ¿Cómo lo sabremos? Le llamaré el día que lo sepa. La película que comentaban tras salir de la sala de cine se tituló en España El enemigo público número 1. Y en el Biograph, una película de gángsters protagonizada por Clark Gable. El enemigo público número 1. Precisamente el apelativo que la Oficina Federal de Investigación había dado al propio Dillinger. El agente Purvis estará al mando de nuestra central de Chicago, lugar donde se concentran los crímenes que están barriendo América. Su cometido, atrapar al enemigo público número 1, John Dillinger. Encenderé el habano cuando le vea salir. Sarkovich, O'Neill, ustedes y sus hombres ocupen la sombrerería que está frente al cine. Smith, Suran, Clegg, cojan a 2 agentes y cubran el callejón trasero. En el instante en el que pisó la calle, una treintena de agentes se abalanzó sobre él, disparándole a quemarropa y por la espalda. Esta noche vamos a conocer al atracador de bancos más célebre de la historia de Estados Unidos, John Dillinger, el hombre que tras una carrera criminal, con decenas de atracos y el asesinato de varios agentes de la policía, se convirtió en un icono de la cultura popular norteamericana. ¡Todos al suelo! ¡Al suelo! Una especie de Robin Hood admirado por sus hazañas contra el poder y el sistema. ¿Cree que le van a mandar a la silla eléctrica? A pesar de haber compartido época con otros grandes asaltantes, solo Dillinger alcanzó el rango de mito. Joder, todo el país cree que eres un maldito héroe. No solo por sus procedimientos a la hora de atracar, Juguemos a algo, señor director. Se llama gira la rueda. sino por su capacidad de huir, de escapar de la policía y también de la cárcel. Levante las manos. ¿Qué coche es el más rápido? Diría que ese Ford de ahí tiene el nuevo V8. Nos lo llevamos, venga. Fue así como John Dillinger, sin saberlo, forjó una leyenda de la que luego se haría eco el mundo del cine, con varias películas que catapultaron su figura al Olimpo de la fama. Johnny, ¿cuánto tiempo tarda en saquear un banco? Pues 1 minuto 40 segundos. Clavados. Para ayudarme a analizar este expediente de John Dillinger, tengo la suerte de poder contar con Sergio Cámara. Él es profesor de Derecho Penal y Criminología de la UNED. Querido profesor Cámara, muy buenas noches. Buenas noches, Adolfo, y muchas gracias por la amable invitación. John Dillinger, un tipo que nace en 1903 en Indianápolis, en el estado de Indiana. Apenas con 20 años se casa. La policía le detiene, es condenado a 9 años de prisión por un pequeño asalto en una tienda local. Es muy importante saber con quién coincide en aquella primera condena a prisión y qué aprende de los personajes con los que comparte celda.
Efectivamente, es curioso porque puede decirse que la abultada carrera de John Dillinger, como el epítome del ladrón de bancos, es la representación encarnada de lo que en criminología se denomina contagio criminógeno. Dillinger aprende de sus compañeros penados, todos ellos destinados al servicio de lavandería y del equipo de béisbol del centro penitenciario donde le internaron, que se convirtieron en las improvisadas aulas magnas de esa universidad del crimen que puede ser la prisión. Algunos de los miembros que luego pertenecieron a su primera banda y que encontró allí fue Harry Pierpont, un gángster de la época de la ley seca con un largo historial delictivo, que había sido internado años antes incluso en un hospital estatal para enfermos mentales, diagnosticado con demencia precoz de tipo hebefrénico. Russell Clark, conocido como el bondadoso, tal vez por su carácter bromista y afable, también ladrón de bancos en serie experimentado. Homer Van Meter, otro ladrón con mucho sentido del humor, según se dice en la literatura. Charles Maclay, o Fat Charles, Gordo Charles traducido, ladrón y contrabandista. Walter Dietrich, ladrón muy veterano que había estado en la banda del delincuente que inventó el asalto a bancos planificado, el prusiano Hermann Lahmann, conocido como Barón Lam, y John Red Hamilton, criminal canadiense y ladrón de bancos, apodado posteriormente Three Finger Jack debido a una mutilación que tenía, porque cuando era joven había perdido 2 de los dedos de su mano en un accidente de trinero. Todos estos criminales experimentados enseñaron a Dillinger la importancia de la planificación en el robo de bancos a gran escala, como estudiar el edificio, las salidas, las rutinas policiales y las rutas de escape. Correcto. Desde luego, cuando uno entra en prisión no espera encontrarse con lo más selecto y lo más granado de la sociedad. Pero sin duda aquí sí que hubo, no sé, la conclusión, la confusión de caminos de muchos elementos que ayudaron a forjar un carácter, porque fíjate que condenado a 9 años tras cumplir 8 años y medio por este pequeño primer atraco, Dillinger sale en libertad condicional. En el año 1933, poquito después, empieza a cometer atracos y en septiembre de ese año vuelve a entrar en prisión por el atraco de un banco en Ohio. Ahí comienza la leyenda, porque estando recluido en la oficina del sheriff, es rescatado por los amigos que había hecho durante su primera estancia, que el profesor Cámara nos ha resumido. Profesor, apelando a su capacidad de síntesis, por favor, porque tengo muchas curiosidades que resolver con usted, ¿cómo fue esta fuga? Bueno, pues en este caso los amigos de Dillinger se sirvieron del ardid y de la violencia a partes iguales para sacar a su compañero de la prisión de Lima en Ohio, una cárcel más bien pequeña donde era vigilado por un policía, el sheriff Jesse Saber. Harry Pierpont, Russell Clark y otros de los miembros de la banda de Dillinger se presentaron vistiendo uniformes ante el sheriff y haciéndose pasar por agentes que querían llevar al preso de regreso al penal de Indiana. El sheriff en principio no los creyó y cuando les pidió sus credenciales, uno de los criminales sacó su arma y le disparó, además de golpearle en la cabeza. Como resultado, el policía murió. Luego cogieron las llaves, sacaron a Dillinger de su celda y encerraron a la esposa del sheriff en otra antes de huir. Fuerte lo que nos está contando. Este es el principio de forjar una leyenda. La banda de Dillinger se lanzó a una carrera desenfrenada de robos a bancos. Como en la mayoría de los casos, esos atracos no dejaban víctimas. Eran asaltos de guante blanco. La opinión pública empezó a sentir simpatía por la banda. Veían en Dillinger como una especie de justiciero que castigaba a los considerados culpables de la Gran Depresión. Una circunstancia, por cierto, que disgustó y mucho a los banqueros. El mito del nuevo Robin Hood seguía creciendo en torno a la figura de Dillinger. Sin embargo, comenzaron a dejar víctimas mortales en sus atracos. ¿Cuándo es detenido de nuevo Dillinger, profesor, y cómo vuelve a escapar de la cárcel? Bueno, pues tras robar varios bancos, incluso sustraer todo un arsenal de armas de la policía, llegaron hasta Tucson, en Arizona. Allí, el 23 de enero de 1934, fortuitamente se produjo un incendio en el hotel donde Dillinger y sus compinches se escondían utilizando nombres falsos, y fueron los bomberos que ayudaron a la extinción de ese incendio los que reconocieron a los hombres por sus fotografías. De hecho, uno de los bomberos les ayudó incluso a sacar sus cosas de la habitación. Posteriormente, alertado por este bombero, un policía local los arrestó. Y en el momento del arresto, uno de los miembros de la banda de Dillinger trató de tragarse un papel que le obligaron luego a escupir, y en ese papel estaba escrito la dirección donde se encontraba Dillinger, que fue arrestado. Se dice que consiguió escapar
creando una pistola falsa o con una barra de jabón o con un pedazo de madera, aunque no hay acuerdo en la literatura sobre esto. A pesar de que circula una fotografía de la supuesta pistola falsa, existen otras versiones sobre la fuga menos espectaculares pero quizá más creíbles, incluso una que dice que su abogado, Piquet, fue el que se encargó de organizar la fuga y que introdujo un revólver real en el interior de la prisión. Se fuga. Dillinger pasa a convertirse en un héroe popular, héroe para esas personas sumidas en la miseria por culpa de los bancos, del sistema político, aquello que fue la Gran Depresión del 29 en los Estados Unidos. Pero nuestro protagonista del expediente de hoy cometió un error de bulto. Con el coche que había robado al sheriff cruzó de estado y se fue de Indiana al de Illinois, y aquello ya no era un caso local, se convertía en un delito federal. Se involucraba, por tanto, en su búsqueda y en su captura el FBI. ¿Por qué necesitamos esto? Porque los criminales huyen en veloces automóviles cruzando los estados y las jurisdicciones locales, ya que no hay una policía federal que se lo impida. En mi opinión, su oficina quiere gastar más dinero de los contribuyentes atrapando rufianes que el que robaron los propios rufianes que quieren atrapar. Eso es ridículo. La oficina ha apresado a secuestradores y ladrones de bancos que han robado a mucho más de... ¿A cuántos ha apresado? Hemos detenido y procesado a 213 delincuentes buscados. Me refiero a usted, director Hoover. ¿A cuántos? Bueno, como director yo gestiono. ¿A cuántos ha detenido usted personalmente? Yo nunca he detenido a nadie. Sergio, ¿qué pasa a partir de aquí? Porque tengo entendido que Dillinger crea otra banda y sigue cometiendo robos, ¿no? Efectivamente, llega a Chicago, donde forma una segunda banda formada por su propia novia, Evelyn Frechet, Homer Van Meter y otros famosos gángsters de la época como Babyface Nelson, ¿no? El FBI estaba tras su pista y en un enfrentamiento hirieron al propio Dillinger, que pudo escapar de la muerte en esta ocasión dirigiéndose hasta Indiana de nuevo con ayuda de su pareja. Evelyn, la pareja de Dillinger, cometió el error de ir a Chicago a visitar a un amigo y el FBI logró allí su arresto. Dillinger se volvió a reunir con sus compañeros y se refugiaron en un pequeño lugar llamado Little Bohemia Lodge, pero alguien dio el aviso al FBI de que la peligrosa banda de Dillinger se ocultaba en este lugar y los oficiales se presentaron allí. Se desató un feroz tiroteo y los miembros de la banda huyeron en varias direcciones. De nuevo, Dillinger había huido de su destino. En el verano de 1934, Dillinger volvió a Chicago y ahí adoptó un nombre falso, Jimmy Lawrence, consiguió un empleo, incluso llevó una vida anónima y encontró a una nueva novia, Polly Hamilton, quien ignoraba su verdadera identidad. Y ahí la fortuna quiso que el ya retirado Dillinger acudiera con su novia y una de sus amigas, la rumana Anna Sage, a ver la película El enemigo público número 1, al Teatro Biograph, en Lincoln Park. Pero Anna lo había delatado al FBI con el falso compromiso de no ser deportada. Y cuando Dillinger salió de la sesión de cine, los agentes dispararon a matar. Una de las balas le atravesó un ojo, matándolo en el acto. El FBI había hecho de su detención una causa de vida o muerte. La tarde del 22 de julio de 1934, John Dillinger caía abatido a tiros por la espalda cuando salía, como contaba el profesor Cámara, de un cine en Chicago. Querido Sergio Cámara, profesor, gracias por atenderme, ha sido muy amable, gracias por ayudarme a poner en pie este expediente. Buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes. A veces ocurre con personajes que construyen nuestra historia que, a pesar de capítulos crueles que se le pueden atribuir, su fama y su carisma sobrevuela lo malo y lo lanzan al universo de los mitos. Eso ocurrió con John Dillinger, el enemigo número 1 de los Estados Unidos en los años 30. Robaba para él, no para dárselo a los pobres. Sin embargo, los pobres lo admiraban y mataba si era necesario para salvar su propio pellejo. Sin embargo, la sociedad del momento no lo veía como a un cruel asesino. ¿Y esto por qué ocurre? ¿Qué condiciones se deben dar para pasar de villano a héroe? Creo que me atiende amable Cima, es profesor de psicología de la Universidad CEU San Pablo. Profesor Cima, muy buenas noches y bienvenido a COPE. Hola, buenas noches, un placer. Oiga, ¿cuál es el contexto socioeconómico que podría justificar que alguien que roba sea visto como un héroe? Es decir, ¿se podría dar el caso actualmente que esto ocurriera? Hoy sería completamente imposible.
es completamente posible. En última instancia es como el mito de Robin Hood, ¿no? Es esa idea de que hay alguien que roba al rico para dárselo al pobre. Lo importante en este caso es que, caso de Dillinger, pero otros muchos delincuentes, la sociedad, cuando vive en un momento complicado desde el punto de vista económico y social, como ocurría en los años 30, busca personajes o personas que de alguna forma acaben haciendo aquello que ellos no pueden hacer, ¿no? Y en ese caso era robar al rico, que eran los bancos, que eran los que de alguna forma eran responsables en última instancia de la Gran Depresión, para no dar solo al pobre, sino se quedan en ese punto, es decir, roban al rico, pues que le roben. Hoy en día podría ser algo parecido. Sí, en última instancia, en situaciones sociales en las que la propia sociedad vive en momentos de incertidumbre, siempre se busca a un representante, vamos a decir, social, que acabes admirando porque hace aquello que tú no eres capaz de hacer, ¿no? Sería enfrentarse al poderoso, enfrentarse al rico, enfrentarse a quien, digamos, mueve los hilos y no hace falta que lo comparta, no hace falta que comparta con los demás sus réditos, sino el hecho mismo de enfrentarse al poderoso, enfrentarse al rico, ya parece que las personas lo santifican, ¿no? Y lo ven como un igual que hace aquello que ellos no pueden hacer. Oye, ¿cómo pueden llegar a influir los medios de comunicación en la percepción pública de un atracador o de un criminal como héroe? Es decir, ¿podemos llegar a ser los medios de comunicación quienes, con nuestra narrativa, terminemos humanizándoles y llevándoles al Olimpo? Hombre, evidentemente los medios de comunicación tienen una responsabilidad muy importante porque es, de algún modo, el modo en el que las personas reciben la información, ¿no? Una sociedad en la que no hubiese medios de comunicación, no habría esa transmisión de la información. Y hoy en día, quizás con las redes sociales, podemos tener un ejemplo muy claro y evidente de cómo incluso personas con un perfil, vamos a decir, negativo, simplemente cuando se da una idea de esa persona positiva o una idea de que los hechos que protagoniza o las ideas que tiene, ¿vale?, pueden ser rupturistas, pueden ir en contra del poder establecido, rápidamente hay una especie de orientación hacia esa persona y evidentemente va a modificar la perspectiva y podemos llegar incluso, ya digo, a santificarle, ¿no? Profesor Cima, ¿estaría de acuerdo conmigo que probablemente un punto de inflexión en estos personajes y en la percepción que tiene la sociedad o la psicología social es en el momento que hay una muerte? Es decir, en el momento que este ladrón mata en sus atracos, empieza a perder el halo de héroe, salvo supongo que sea como muy en defensa propia o de manera fortuita, pero si lo hace a sangre fría no tenemos la impresión de que la sociedad no está dispuesta a pasar por ahí y empezaría a perder tantos. Hombre, ahí evidentemente empezaría a perder ese hálito, ¿vale? O esa idea de que es un defensor de los demás, de las personas. Pero también está ese punto en el que depende de a quién mata. Es decir, mata a un agente de la autoridad en una sociedad en la que la autoridad está en cuestión, o mata a un niño o mata a una mujer que pasaba por allí y que accidentalmente pues sufrió ese disparo que acaba con su vida. Hoy en día, en el año 2024, estaríamos en una situación similar, ¿no? Es decir, ahora se han puesto muy de moda las true crimes, las series en las que basándose en hechos reales tienen muchísima audiencia y pueden llegar incluso a dar una idea positiva del delincuente, ¿vale?, según cómo se le presente, ¿no? Hay algunas series en que, incluso hablando de personajes públicos reales, ¿vale?, quien lo representa en el cine, por ejemplo, o a través de los medios de comunicación, es alguien que idealiza a esa persona. Quien lo ve puede acabar idealizando incluso el mal, ¿no? Por eso, la sociedad puede asumir que un delincuente puede matar a alguien siempre que considere, entre muchas comillas, que ese alguien al que mata es como si dijésemos un responsable, ¿no? Si es una persona más débil, un niño o una mujer, la sociedad cambia por completo. Profesor Amable Cima, gracias por atenderme. Buenas noches. Faltaría más, un placer. Buenas noches. En el caso concreto de John Dillinger, se le llegó a asociar a la imagen del personaje Robin Hood, el ladrón que robaba a los ricos para dárselo a los pobres, aunque esto no fuera así, porque él robaba y se lo quedaba. Su leyenda le sobrevive. Por cierto que el mundo del cine se ha hecho eco en numerosas ocasiones de la figura del famoso atracador de bancos.
La primera película que usó su figura como telón de fondo se llamaba como él, John Dillinger. Estuvo dirigida por Max Nosek, año 1945. Fíjate que casi 3 décadas después